Aquellos que tuvimos la mala suerte de transitar la vida universitaria en la época de Alfonsín nos acordamos lo que eran los paros y paros y paros y paros que no solo te hacen perder contenido, te hacen perder ganas de estudiar. Y en medio de una crisis económica son muchos los que, bueno, consiguen un trabajo y te desanima. Y bueno, obviamente los reclamos son válidos, son justos, pero no encuentra solución al conflicto universitario. Es tremendo. No, está trabado y se agudiza cada vez más. Imagínate también el desánimo que hay en toda la comunidad educativa de las universidades. Estamos hablando del personal no docente, el personal docente también, que hablan de que el poder adquisitivo, la pérdida que llevan ya supera el 40%. Recordemos que la paritaria se da en el ámbito del Ministerio de Capital Humano a nivel nacional, se reúnen las partes, ¿no? Porque esta paritaria se trata así a nivel nacional y abarca todas las universidades del país, y está trabada, se rechazó el 9%. Hubo como un compás de espera luego del paro de la semana pasada porque había un compromiso por parte de Nación de hacer un nuevo ofrecimiento. Esto no sucedió, entonces hoy finalmente se está concretando la primera jornada de las 48 horas de paro y mañana se van a sumar también a la protesta que va a haber, a la movilización frente al Congreso Nacional en rechazo de la ley de bases. Ahora, hablamos de que se agudiza el conflicto porque desde que arrancó el año, entre jornadas de visibilización y días de paro, ya se llevan más o menos unos 10 días donde se ven afectadas las clases. Hoy la UTN está cerrada directamente, las 10 facultades de la Universidad Nacional del Litoral también se ven afectadas, y algo que hemos visto en la recorrida que hicimos durante la mañana, que lugares donde antes quizás la adhesión no era tan importante, ahora sí la hay. Porque un dato también a destacar, todo lo que son las escuelas preuniversitarias, estamos hablando acá, por ejemplo, en lo que es la escuela de la UNL, el jardín, la primaria, el industrial, tampoco hay clases para todos esos chicos, en una puja que no es solo por lo salarial, ¿no? Es el reclamo del FONIT, que también esto afectó a todo el sector docente en general, no solo al universitario, y al mismo tiempo de dilataciones que se dan en la negociación. Se tardó muchísimo tiempo en convocar a la paritaria nacional y ahora estos, ¿no?, compases de espera que terminan en nada y se siguen postergando mientras el salario ha caído y muchísimo. Un salario que en general en el ámbito universitario, Juan, todos lo sabemos, es bajo en el país, ¿no? Y también se da en este marco de crisis donde si ya eran bajos de por sí, imagínate ahora. Y en el contexto de una lucha por la calidad educativa en las universidades, recordemos el 23 de abril esa mega movilización, no solo aquí en Santa Fe, sino en todas partes del país, que movilizó al gobierno, se activó el tema del aumento de los presupuestos para gastos de funcionamiento, pero no así que se destrabe el conflicto con el sector universitario en cuanto al sector docente y no docente. En Santa Fe, como decíamos, el paro es contundente y hoy hacían referencia a esta medida desde ADUL. ADUL lleva adelante la primera jornada del paro de 48 horas previsto para esta semana. La medida está enmarcada en la pelea por la recomposición salarial a la que el Gobierno Nacional no da respuestas. 48 horas de paro que hemos resuelto todas las organizaciones sindicales que tenemos representación en el mundo universitario. Esto es por una crisis salarial que se suma a la crisis presupuestaria de las universidades. La crisis presupuestaria está, digamos, encauzada. La crisis salarial está muy lejos de ser resuelta. ¿Ven alguna posibilidad de llegar a resolverlo? Venimos de varias medidas de fuerza, ¿no? Quizás no en un corto plazo, pero a futuro. ¿Qué es lo que esperan? Mire, nosotros hacemos las medidas porque esperamos que el Gobierno Nacional reaccione y presente una agenda de resolución del conflicto. Por eso se hacen las medidas de fuerza, porque si no, no habría ni siquiera una esperanza para luchar. Luchamos con la esperanza de que el conflicto se resuelva. Junio es un mes fundamental porque se calcula el aguinaldo. Sobre eso, además, hay un refuerzo a nuestras obras sociales, hay un refuerzo a las cajas de jubilaciones, o sea que quizás sea el mes más importante para discutir salarios. El gobierno quedó que la semana pasada nos iba a convocar, no lo hizo y esperamos que lo haga esta semana. Hasta ahora no tenemos ninguna novedad sobre eso. La responsabilidad quedó del lado de la ministra Petovelo, que se comprometió a gestionar los fondos para resolver el conflicto con economía y se fue de la reunión, si bien dando una especie de portazo, reconociendo que hay una deuda del 40% y que hay un sector de los que menos cobran que tienen que tener una resolución urgente
porque vienen desde diciembre sin cobrar ningún incremento salarial. ¿Cuál es el nivel de adhesión aquí en la capital provincial de las diferentes casas de estudio? Nosotros entendemos que alto. Lo que ocurre es que hay un conflicto con nuestro trabajo y es que estamos cerrando los cuatrimestres. Entonces, tenemos que poner las notas, los estudiantes tienen que dar regulares y eso ocurre esta semana y los 2 días de la semana que viene que quedan. Entonces, también eso genera una especie de conflicto en los fueros del docente de qué hacer, si adherirse al paro, si resolver la situación con los estudiantes. O sea, la gente apoya, pero estamos en esta situación particular de cerrar las notas. ¿Puede ocurrir entonces que haya algunas cátedras en las cuales sí se brinde clases entre hoy y mañana? Sobre todo que se brinden los exámenes, que se tomen los exámenes y se resuelva la situación de que cada estudiante tenga que... por ejemplo, la semana pasada fuimos a Esperanza a una acción específica. Tenemos un conflicto particular en la universidad y es que el rector decidió, de manera unilateral, sacar un 20% de un reconocimiento a una suma que se pagaba en la escuela granja. Eso nos dio un conflicto local, además del conflicto nacional. Fuimos a Esperanza y una docente decía, estoy haciendo paro en la escuela y acá en la facultad estoy tomando un examen porque no me queda otra que tomar el examen. Entonces, de eso estamos viendo, que la responsabilidad del docente te lleva muchas veces a lo que uno parece incumplir una medida sindical, pero es que se quiere resolver esa cuestión de base que es qué pasa con los estudiantes. Justamente en caso de no resolver las diferentes inquietudes, ¿se pueden recrudecer las medidas de fuerza? Es lo que no queremos, lo decimos así, porque lo que espera es cerrar el conflicto ahora, acomodé, pero eso traslada el conflicto al segundo cuatrimestre y entonces ya se habla del no inicio del segundo cuatrimestre y es el peor de los escenarios. ¿Por qué? Porque arruina nuestro trabajo que tanto valoramos.